Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, ministra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a estas jornadas sobre fondos europeos y muchas gracias por responder a la invitación del diario.es. Un placer, ya sabéis. Bueno, por empezar por el tema que nos ocupa, los fondos europeos. A veces los fondos europeos parecen un asunto un poco farragoso de entender desde fuera, ¿no? Se puede quedar un poco lejos de la ciudadanía, un poco difícil de aterrizar. Quería preguntarle, en lo que respecta a la sanidad, ¿cuál diría que es la actuación más importante que está llevando a cabo el Ministerio ahora mismo con estos fondos? Bueno, la más importante es el refuerzo de nuestro sistema sanitario, que eso se ha traducido en muchas actuaciones que tienen que ver con el refuerzo de nuestra alta tecnología, el plan INVEAT, por ejemplo, por el cual se han invertido más de 800 millones en más de 800 máquinas, ¿no? Escáneres, resonancias, PET-TAC, etcétera, con lo cual se ha renovado pues, toda nuestra alta tecnología dentro de todas las comunidades autónomas y bueno, pues que nos va a servir para tener unos mejores diagnósticos, unos mejores tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el más visual, ¿no? Porque identificas muchas veces los fondos con una máquina, ¿no? Pero más allá de eso, ha habido un refuerzo en la atención primaria, ha habido un refuerzo en salud mental, ha habido un refuerzo en salud bucodental, o sea, ha habido un refuerzo en todo nuestro sistema sanitario, ¿no? Proveniente de unos fondos europeos que en la parte más política o más filosófica tienen que ver mucho con cómo Europa ha respondido a una crisis de manera diametralmente opuesta a cómo respondió a la crisis económica del año 2008 y cómo hemos sido capaces de mutualizar las necesidades y de impulsar, ¿no?, nuestro sistema sanitario como un mecanismo de respuesta a la COVID, como un mecanismo coordinado y cohesionado dentro de toda la Unión Europea, ¿no? Yo aquí me gusta siempre recordar que el Partido Popular votó en contra de estos fondos, ¿no?, cuando se propusieron, y que al final es una manera de ver cómo se resuelven las crisis. ¿Cómo se resuelven las crisis? Invirtiendo más, clarísimamente. Ahora justo comentaba, ¿no? Estamos en otra crisis que tiene que ver también con un tema que está muy de actualidad y que no puedo evitar preguntarle sobre eso, que tiene que ver con el aumento del gasto en defensa, ¿no? Con este debate que hay dentro de Europa y también en España, ¿no?, dentro del Gobierno. En Sumar se han desmarcado de su socio de Gobierno en las últimas semanas ante la idea del rearme. Me gustaría saber cuál es la posición del Ministerio de Sanidad ante esto. Bueno, aquí hay varias cosas clave, ¿no?, que yo creo que tienen que ver con el concepto de seguridad, que trasciende, por supuesto, la parte del gasto militar, que tiene que ver con que gastar más no significa gastar mejor, y aquí tenemos un buenísimo ejemplo con los sistemas sanitarios. Estados Unidos gasta 3 veces más en sanidad de lo que gastamos en España y, sin embargo, el sistema sanitario español es infinitamente mejor en cuanto a acceso y calidad. Y que cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar en la parte sanitaria que a mí me toca, tenemos que hablar de autonomía estratégica en la fabricación de los medicamentos, de la cadena de suministros de los medicamentos. Tenemos que hablar de los recursos estratégicos que necesitamos en material sanitario, en vacunas, etcétera, etcétera. Y que tenemos que trascender lo que tiene que ver con meramente el gasto militar. Hablamos de tecnología, hablamos de seguridad, de digitalización, hablamos de ciberseguridad. Bueno, hablamos de todas esas cosas que tienen que ver con todas las amenazas que tenemos. Y indudablemente, indiscutiblemente, una de las amenazas es la amenaza sanitaria. Y tiene que ver también con la imagen que tenemos nosotros de Europa y que se ha venido a confirmar con estos fondos europeos. Y es que Europa siempre se ha hecho más fuerte cuando ha sido capaz de invertir de una manera mutualizada, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en activos sociales, ¿no?, en tener una Europa más social, en una Europa que se preocupa más por pues las defensas en materia social, ¿no?, en materia sanitaria, en materia social. Y en este sentido, vamos, desde el Ministerio de Sanidad lo tenemos clarísimo, ¿no?, que hay una parte que tiene que incorporar esa defensa de nuestra salud como uno de los primeros pilares. Justo hace 3 semanas firmó una carta con una decena de ministros de Sanidad europeos, sus homólogos en Europa, para solicitar a la Comisión Europea que la ley de medicamentos críticos se integrara como dentro del gasto de defensa europeo, ¿no? Si eso lo trasladáramos a España, ¿su ministerio va a proponer partidas que puedan computar dentro de un probable aumento del gasto en defensa? ¿Están proponiendo ya algunas cosas que se podrían meter ahí? Bueno, por eso digo que
responde esa carta de 11 países a la Comisión Europea para que los medicamentos críticos sean incorporados dentro del concepto de defensa que tenemos como continente. Creo que es ese espíritu que Europa tiene que mantener, ¿no? Y que reforzar. Y, por supuesto, desde España consideramos que toda nuestra reserva estratégica es material de seguridad, que toda nuestra reserva en vacunas y que toda nuestra estrategia autónoma, independiente, con respecto a la producción, a la innovación, al desarrollo de los medicamentos, que tenemos que tener esa autonomía estratégica de la que tanto se habla en materia de medicamentos críticos y de materia también de producción de medicamentos, ¿no? Entonces, creo que hay básicamente un consenso. Hay que ver cómo, pero creo que todo el mundo entiende que las amenazas, que ahora mismo, amenazas globales que tenemos, una de las amenazas más que ya hemos vivido en primerísima persona a través de la pandemia es la amenaza a nuestra salud, ¿no? Entonces, creo que parte de la defensa tiene que incluir, sí o sí, los medicamentos críticos, las cadenas de producción y las reservas estratégicas de material sanitario. O sea, que sí que cree que eso se podría computar, digamos, integrar en ese global, ¿no? De defensa. Vale, hablando de lo que, bueno, cosas que pasaba la semana pasada, han pasado unos días, pero creo que también esto sigue trayendo un poco de viento de cola. La semana pasada el Gobierno sufrió una derrota parlamentaria importante y inesperada, con la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. La ley decayó en el último minuto porque tanto el Partido Popular como Junts votaron en contra y era algo que nadie esperaba, ¿no? Al menos no era lo que habían acordado. Quería preguntarle cómo van a reconducir la situación, si ya tienen un plan y si la agencia, al ser una ley, tiene que volver a empezar todo el trámite parlamentario o van a intentar encontrar un camino más rápido para poder sacarla adelante. Bueno, yo no creo que haya sido una derrota del Gobierno, ha sido una derrota de la sociedad. Lo que hicieron los partidos que votaron en contra, que la semana previa a esa votación en contra habían votado a favor, no arrodillaron al Gobierno, arrodillaron a toda una sociedad que aprendió del COVID, aprendió de la pandemia y que, bueno, pues que espero que rectifiquen porque realmente los partidos que votaron en contra estaban a favor del texto, están a favor de esa Agencia Estatal de Salud Pública. Una Agencia Estatal de Salud Pública que no solamente se la debemos a la pandemia, a lo vivido en la pandemia, se la debemos a una ley del año 2011, o sea, ya vamos con 14 años de retraso, ¿no? Entonces, bueno, pues, cuando se confunde política con politiqueo, pues ocurren estas cosas, pero yo estoy casi convencida de que los partidos que ya habían votado a favor del texto, que habíamos estado dialogando, que habíamos estado incorporando todas las enmiendas, porque ha sido una ley muy dialogada, muy compartida, pues que estoy casi segura de que van a rectificar. No tenemos que volver al inicio del todo, pero bueno, sí que la vamos a volver a llevar para ver si se ratifica, porque creo que es una necesidad que nos debemos como sociedad, que le debemos a la tragedia de la pandemia y que necesitamos estar preparados, ¿no? Cuando hablábamos antes de cómo nos preparamos para futuras amenazas, la Agencia Estatal de Salud Pública es uno de nuestros principales escudos para pandemias que no sabemos cuándo llegarán, pero que estamos seguros de que llegarán, ¿no? En un futuro. Y la agencia creo que es uno de los elementos, uno de los fuertes que nos pueden hacer que la vigilancia epidemiológica sea más rápida, sea más audaz, sea más operativa y que podamos dar una respuesta mucho más eficaz que la que pudimos dar porque no teníamos las herramientas en el año 2020. ¿Y podríamos aproximar una fecha para...? As soon as possible. No, la llevaremos pronto, en las próximas semanas la vamos a volver a llevar. Al Consejo de Ministros. Al Consejo de Ministros, sí. Vale. Con esta aritmética parlamentaria tan compleja que acabamos de describir, me pregunto si esperan contar con el apoyo, con tener los votos suficientes para sacar adelante otras cuestiones que ya como Ministerio han propuesto, que son, por ejemplo, la ley para proteger a los menores del consumo de alcohol, ¿no? Esto ya quedó listo para comenzar el trámite parlamentario y ahora está en manos del Congreso. ¿Esperan contar con los apoyos? ¿Los tienen atados? A ver, yo después de lo que pasó la semana pasada no me puedo aventurar, pero en concreto la ley de alcohol y menores sale de una subcomisión del Congreso de los Diputados, es verdad que del año 2018, en el que hubo unanimidad con respecto a las conclusiones que salieron de esa subcomisión. Y bueno, esperamos obviamente que
la sanidad y la salud vuelva a ser un aglutinador de las inquietudes políticas, ¿no? Independientemente de los diferentes colores, de las diferentes sensibilidades políticas, yo sigo afirmando, a pesar del varapalo de la semana pasada, que la salud, la sanidad, nuestro sistema sanitario, la salud en este caso de los jóvenes, la protección de la salud, la prevención de la salud, sigue siendo un aglutinador dentro de nuestro espectro político, ¿no? Y que somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas de las que depende nuestra salud, ¿no? Y eso es una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia. No, es verdad que no estamos en buen momento para ejemplificarlo con la semana pasada, pero creo que es el lugar donde somos capaces realmente de poner a la gente en el centro, porque dentro de esa gente para la que estamos votando o que estamos legislando, estamos nosotros, ¿no? Y es una de las cosas que aprendimos de la pandemia, que es que todos somos vulnerables y al final a quien estamos haciendo un flaco favor no es a terceros, ¿no? Es a nosotros, es a nuestros chavales, es a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Y entonces necesitamos que las políticas de prevención de la salud y de protección de la salud sean un aglutinante dentro de este espectro y dentro de esta polarización política que estamos viendo. Dentro del ruido, creo que nosotros podemos hablar de consensos alrededor de la salud, o esperamos que podamos hablar de consensos alrededor de la salud. Otra cuestión que queda pendiente en el Ministerio y que desde el principio hicieron de ella una bandera, ¿no?, de este equipo, tiene que ver con la reforma de la ley del tabaco. ¿Para cuándo podremos sentarnos en una terraza sin que nadie nos fume alrededor? No sé cómo van ese trabajo, ¿no?, que de momento está siendo un trabajo interno del Ministerio. No sé si tienen más o menos alguna fecha aproximada de cuándo podrán llevar la reforma al Consejo de Ministros. Bueno, que nos cuente un poco cómo va ese asunto. Bueno, nosotros nada más llegar al Ministerio, una de las cosas que hicimos fue sacar el plan de la lucha contra el tabaco de los cajones, ¿no? España había sido vanguardista en el año 2007, 2010 y bueno, pues se había quedado de alguna manera, la lucha contra el tabaquismo se había quedado en un cajón. Y sacamos ese plan que tiene muchas derivadas. Una de las derivadas son reales decretos, que, bueno, pues que están en los procesos de consulta pública, etcétera, etcétera. Reales decretos que tienen que ver con los nuevos dispositivos, ¿no?, que no son tanto el tabaco convencional, con los nuevos dispositivos como los vapeadores o los cigarrillos electrónicos para poder regularlos también en sintonía con muchos países europeos. Y luego está la ley del tabaco, que todavía que todavía no tenemos un texto, que estamos trabajando en el texto. Pues ya sabéis que tiene esto muchas fases de consulta pública, de alegaciones, etcétera, etcétera, y que esperemos que en esa ley nosotros desde el Ministerio de Sanidad vamos a ser lo más ambiciosos posibles para que haya el mayor número de lugares libres de humo. Y en esto también ha habido esta semana, en la reunión de ministros y ministras de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, mandamos una carta también al comisionado para decirle que acelere también toda la legislación con respecto al tabaco, ¿no?, porque es uno de los factores fundamentales, uno de los factores de riesgo fundamentales. No podemos estar hablando de que hay que dirigir nuestra acción de gobierno, de gobiernos, hacia la prevención sin, obviamente, hablar del tabaquismo. Entonces, nosotros vamos a llevar todo lo ambicioso, la reforma más ambiciosa posible, la cual tiene que incluir dos cosas fundamentales. Uno, que haya evidencia científica, qué espacios hay evidencia científica que dicen que son espacios donde se ha demostrado que es tóxico, y uno de ellos es la terraza, y otro, la protección de la salud de los ciudadanos. Y en este aspecto creo que además hay un consenso social. Quiero decir, la sociedad, como siempre, muchas veces va por delante de nosotros, y creo que hay un consenso social en que tenemos que seguir dando pasos en la lucha contra el tabaco. Y esto nos viene de parte de los no fumadores, por supuesto, pero también de parte de los fumadores, que entienden que, bueno, pues que es una decisión individual, pero que no tiene por qué afectar a la salud colectiva. Pues muchas gracias, ministra. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por responder a nuestra invitación, y volvemos en un minuto y seguimos debatiendo de otras cuestiones. Gracias. Muchas gracias.